Perdónenme un segundo que me está conectando el iPad para poder usar el tablero. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a comenzar los modelos, lo que les decía al principio de la clase y durante varias sesiones que hemos tenido, los modelos modernos de crecimiento endógeno. Vamos a ver cuatro modelos, son modelos un poco más complicados algebraicamente, especialmente este que vamos a ver hoy. Les voy a mostrar una versión muy sencilla en unos pocos minutos y luego entramos a la versión, digamos, más sofisticada, quitándole algunas cosas que no son, digamos, de primer orden para tratar los temas del modelo de Lucas. Yo les voy diciendo que no tiene lo que les voy a presentar. Y esta es digamos, este es un modelo, este es el modelo clásico de crecimiento basado en acumulación de capital humano. Y es lo que vamos a ver hoy. Este es un paper de Lucas del 88. Es modelo de crecimiento, el modelo clásico de crecimiento económico, basado en la acumulación de capital. Entonces, para que se den una idea de lo que vamos a hacer, voy a mostrarles primero una versión sencilla que es bastante fácil de resolver. Y luego les muestro la versión que ya tiene todo, digamos, la optimización dinámica. Arranco a mostrarles la versión ya más conocida del modelo de Lucas, que es es bastante más complicada, tal vez el modelo más difícil que vemos algebraicamente en el curso. Pero es un modelo muy importante de ver y por eso, digamos, vamos a gastarnos un par o tres clases en este tema de los modelos de crecimiento basados en la acumulación de capital humano. En esta versión sencilla, vamos a considerar, en esa versión sencilla, contrario a la siguiente, vamos a considerar una economía sin capital físico, en donde la tecnología de producción del bien final está por la siguiente expresión o la siguiente ecuación. Vamos a asumir, esto ya empieza a ser parecido a lo que vamos a ver luego más sofisticado del modelo de Lucas, pero en esta versión vamos a quitar el capital físico y vamos a asumir que el producto final se obtiene o se produce a partir de la combinación de capital humano y trabajo no calificado. Es una simplificación, obviamente. Esto no es Y vamos a asumir, fíjense que vamos a asumir en particular que esta economía solo utiliza dos factores de producción, trabajo no calificado y capital humano para producir el bien final, donde H mayúscula T es el capital humano agregado a la economía, el capital humano total de la economía. UT, que es una fracción que está entre 0 y 1, es la fracción del tiempo que los individuos o los trabajadores de esta economía dedican a la producción del bien final.
Y obviamente LT es el número de trabajadores, ¿vale? El número total o el número agregado de esta economía. Vamos a, esa es la función de producción agregada. Obviamente no voy a escribir las características porque ya asumiendo una forma funcional que es Cobb-Douglas, sabemos cuáles son las características. F de 0 igual a 0, F de 0 L es igual a 0, F de H 0 es igual a 0, rendimientos marginales positivos pero decrecientes en los dos factores, se cumplen condiciones de INADA y la función de producción es homogénea de grado 1. En este caso, ya sin capital físico, lo que tenemos es que si duplicáramos o si multiplicáramos por 5, lo que sea, el capital humano de la economía y el trabajo, el producto final se nos multiplica exactamente en la misma proporción, que es la homogeneidad de grado 1. Entonces, por esa homogeneidad de grado 1, podemos dividir ambos lados por LT, por el número de trabajadores, para obtener el producto per cápita de la economía, tal cual siempre lo hacemos, que nos queda expresado en función del capital humano per cápita, que es una variable fundamental, eh, por UT a la... Pues fíjense que si dividimos ambos lados, perdón, si ambos lados por LT, nos queda el producto per cápita y nos queda ese producto per cápita expresado en términos del capital humano per cápita y de la fracción del tiempo o la fracción o del tiempo de los trabajadores, no importa, es interpretable de las dos maneras, que los trabajadores asignan a la acumulación de capital humano. Entonces, acá lo que poner es que donde H minúscula sub T es el capital humano por trabajador, la educación promedio por trabajador, si ustedes quieren interpretarlo así. Y este es estos, de nuevo, van a ser siempre modelos, lo que vamos a ver acá van a ser siempre modelos de dos sectores. Este es el sector 1, que es el sector de producción del bien final. Y vamos a suponer que la función de producción de nuevo capital humano, si quieren llamémosla así, función de producción de nuevo capital humano, o alternativamente, la ecuación dinámica de acumulación de capital humano. O, sí, la tecnología de producción de educación está dada por lo siguiente. H punto, es decir, el cambio en el stock de capital humano. Este lo vamos a hacer en tiempo continuo, el siguiente lo vamos a hacer en tiempo discreto. Este es muy sencillo, entonces lo podemos hacer en tiempo. No vamos a optimizar, no vamos a hacer nada extraño. El nuevo capital humano, es decir, el cambio en el stock de capital humano per cápita, se da a partir de la combinación de dos factores, de el tiempo remanente que los agentes no trabajan, es decir, el tiempo que estudian, y capital humano existente. Entonces, fíjense que esto P es un parámetro mayor que cero, que mide, es un parámetro, perdón, pongámoslo así, es un parámetro, B mayor que cero es el parámetro de productividad en la producción de capital humano. Ya lo anclamos mejor. O sea, ese B minúscula es un parámetro de la función de producción de capital humano. 1 menos UT es la fracción del tiempo. Recuerden, UT era la fracción del tiempo que los agentes dedican a la producción del bien final y 1 menos UT es la fracción del tiempo que los trabajadores dedican a estudiar o a formar nuevo capital humano. Y HT, ya lo dijimos, es el capital humano existente, el capital humano per cápita existente. ¿Vale? Entonces, fíjense acá, ahora sí,
fíjense que lo que tenemos acá es que para formar nuevo capital humano se requiere tiempo, estudio de los agentes, capital humano existente. O sea, acá tenemos existente. Piensen que tenemos dos factores de producción para formar nuevo capital humano, que son tiempo de los agentes de estudio y capital humano existente. Piensen en unas personas que están estudiando y sacrifican tiempo de trabajo sentándose en un aula de clase o en una universidad o en lo que sea para formar nuevo capital humano. Y HT es el capital humano existente que puede verse como el capital humano de los profesores, de las personas que ya tienen capital humano. Y combinadas esas dos cosas, se forma nuevo capital humano, que no tiene esta función de producción de nuevo capital humano, básicamente ni capital físico, ni un pago financiero por la formación de nuevo capital humano. En la realidad, obviamente, cuando uno mira cómo se forma nuevo capital humano, hay que dedicar más cosas que simplemente tiempo y esfuerzo de los estudiantes y capital humano de los profesores existentes. Hay que pagar infraestructura, que se podría interpretar como el capital físico de la producción de capital humano. Y unos recursos financieros que además del tiempo que dedican a estudiar, los trabajadores tienen que pagar por la formación de nuevo capital humano. No podría meter esas cosas, sería un modelo mucho más complicado y mucho más con más estructura. Desarrollos como ese hay en la literatura. De hecho, hay un colombiano que hace mucho tiempo hizo como una versión donde la función de producción de capital humano tenía capital físico o había un pago en recursos físicos para la formación de nuevo. Obviamente es una cosa más complicada algebraicamente, pero es algo que perfectamente se puede hacer. Acá se está haciendo el supuesto, ya el modelo van a ver, la segunda versión, esta versión es súper sencilla. La segunda versión es una versión ya suficientemente difícil y complicada, muchos elementos, y en esta simplemente estamos simplificando la función de producción de un nuevo capital humano al decir que el nuevo capital humano se forma a partir de tiempo de los estudiantes y capital humano de los profesores. Eso es básicamente lo que... Y noten acá que digamos, el quid o todo, digamos, la razón por la cual este modelo en esta versión y en la siguiente versión va a producir crecimiento endógeno es que fíjense que la producción de nuevo capital humano, si tienen preguntas, porfa, entren, entren con el micrófono y me van de... La producción de nuevo capital humano tiene retornos constantes en el capital humano existente. Para que piensen un poco en el paralelo con el modelo de Solow o Ramsey o lo que hemos visto hasta ahora, fíjense que en ese modelo, en Solow o en Ramsey, el factor acumulable, que fíjense que acá es, o sea, lo que deciden acumular los agentes en este modelo es el capital humano, en Solow era capital físico. Y nosotros en Solow, el equivalente en Solow de esta función de producción, ¿cuál era? De esta función de producción de capital humano, ¿cuál era? ¿Cuál es la ecuación equivalente a esta que vengan, se la señalo en rojo, a esta ecuación que les voy a señalar en rojo? ¿Cuál era en Solow o en Ramsey? ¿Cuál es la ecuación equivalente que la repetimos muchas veces? La ecuación dinámica de Por acumulación de micrófono. capital. ¿Ah? La ecuación dinámica de acumulación de capital, ¿sí? La función dinámica de acumulación de capital, y ahí acuérdense que el punto era que en esa ecuación dinámica de acumulación de capital nosotros teníamos la acumulación de capital físico dependiendo del capital físico existente, y en ese capital físico existente había retornos marginales decrecientes. Y eso hacía que el motor de crecimiento eventualmente se apagara. Entonces, asumir lo que está asumiendo esta función, que es que en la formación de nuevo capital humano hay retornos constantes en el capital humano existente, va a comprarnos el resultado de que hay crecimiento económico endógeno en el largo plazo.
Este es un supuesto, obviamente es un supuesto. Si uno, por ejemplo, asumiera acá voy a ponerlo en, uno asumiera un phi con phi menor que 1, pues uno tendría retornos marginales decrecientes en la acumulación de capital humano y la cosa cambiaría radicalmente. Pero no vamos a asumir eso, vamos a asumir que eso está a la 1, ¿vale? Y ahí va a estar esto que les voy a señalar en verde, es, es la clave que lo vaya a producir crecimiento económico positivo y constante en el largo plazo. Entonces, fíjense que de la ecuación, esta es la ecuación 1, 2, el producto per cápita, y esta es la ecuación dinámica de acumulación de capital. De la ecuación 2, esta es una versión súper sencilla. Ecuación 2, tenemos que, sacando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, nosotros obtenemos que la tasa lo que nos importa, que es la tasa de crecimiento del producto per cápita, es igual, es la ecuación 2, es igual a alfa por h punto sobre h, porque A es un parámetro de productividad que no cambia en el tiempo, estamos asumiendo que más 1 menos alfa, el cambio porcentual o la tasa de crecimiento en la fracción del tiempo que los agentes dedican a formar. Hay un concepto que adicionalmente al de estado estacionario que ya conocemos y ya medio se los había mencionado antes, hay un concepto que es el concepto de equilibrio balanceado. Cuando uno tiene modelos macro, en general macro, en particular de crecimiento económico, con más de un sector, es decir, con dos o más sectores, uno además del estado estacionario tiene un concepto que es crecimiento balanceado. Y el crecimiento balanceado se refiere a que en el estado estacionario no hay flujo de factores entre sectores, ¿vale? Es decir, cuando la economía alcanza su estado estable o el largo plazo, la economía llega a un punto de equilibrio en el cual no hay incentivos a cambiarse de sector. Es decir, en este caso particular que estamos viendo hoy, no hay ningún incentivo para que los trabajadores pasen de estudiar a trabajar o de trabajar a estudiar. Con lo cual, lo que les estoy diciendo, en estado estacionario, tenemos una senda y esto es súper estándar en todos los modelos, tenemos una senda de equilibrio balanceado lo que significa es que no hay cambio, no hay transferencia de factores de producción entre sectores, entre sectores. Acá, ¿cuál es el factor de producción que podría cambiar de sector? Ya sabemos, los trabajadores que se cambien de trabajar a estudiar, ¿vale? Y en ese caso, entonces, en estado estacionario, lo que quiere decir eso es que en estado estacionario, UT va a ser igual a U estrella constante. Va a ser una constante. U va a ser una constante igual a U estrella. Con lo cual, básicamente, en estado estacionario, seguimos en esa frase de estado estacionario, y punto sobre y, lo que nos interesa al final del día en todos estos modelos es encontrar la tasa de crecimiento del producto per cápita en el largo plazo, va a ser una fracción alfa de la tasa de crecimiento del capital, que ya la sabemos, porque fíjense que nosotros sabemos que de la ecuación 3, sí, de la ecuación 3, tenemos que h punto sobre h, dividiendo ambos lados de la ecuación 3 por h, en otras palabras, tenemos es b por 1 menos u por ht sobre ht. Esto se nos va, nos queda b por ut. Y esto, como seguimos en estado estacionario, voy a quitar el subíndice, el subíndice de tiempo. Y lo voy a llamar u estrella, ¿vale? Por b.
Y entonces la tasa de crecimiento del producto per cápita en este modelo, en esta versión ultra sencilla del modelo de Lucas, es alfa por B por 1 menos U estrella. Obviamente, en un modelo mucho más sofisticado, uno quisiera tener dos cosas. Uno, capital físico y entender cómo el capital físico interactúa con el capital humano en la senda de equilibrio balanceado. Y dos, quisiera que U estrella, hallar U estrella, es decir, y cómo evoluciona UT en el tiempo. Es decir, cómo se mueve la fracción del tiempo que los agentes dedican a la producción final con el paso del tiempo en la transición hacia el estado estacionario. Y uno quisiera saber cuánto y de qué parámetros depende la fracción que en el estado estacionario los agentes dedican al final o al sector educativo, 1 menos estrella. Entonces, fíjense que acá hay crecimiento económico positivo. Fíjense que esto es positivo porque U estrella está entre 0 y 1. B es positivo y alfa es la participación del capital. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Daniel, a mí no me quedó claro cómo derivamos esa última ecuación de H punto sobre HT, la que sacamos de la ecuación Fíjense, 3. no hay problema. Fíjense que la ecuación 3, ecuación 3, ecuación 3 es la siguiente, es la ecuación dinámica de acumulación de capital más B, 1 menos UT, HT, ¿cierto? Divida ambos lados por HT, que es lo que tenemos acá, que es lo que acá queremos para reemplazarlo. Se nos va esto. Nos queda B por 1 menos UT. UT en el estado estacionario es U estrella. En este modelo no vamos a resolver cuánto es ese U estrella, en la otra versión sí. Nosotros sabemos que es constante. ¿Cuánto es? Nos toca resolver el modelo sofisticado que ya ahorita comienzo a plantearlo. ¿Sí le respondí la pregunta? Sí, y ese UT, ¿qué significa? ¿Qué valor tiene? ¿Hemos dicho qué es? Acuérdese que UT es la fracción de tiempo o la fracción de los trabajadores que los trabajadores asignan a la producción del bien final y 1 menos eso, es decir, 1 menos UT es la fracción de tiempo que dedican a estudiar. No sé, si trabajan el 70% de su tiempo y estudian el 30%, entonces UT es 0.7 y 1 menos UT es 0.3. Es una fracción. U estrella, creo que la pregunta suya era más bien esta. U estrella es qué fracción del tiempo en el estado estacionario en la senda de equilibrio balanceado, eh, en esa senda, qué fracción del tiempo los trabajadores dedican a estudiar y qué fracción dedican a trabajar y a estudiar. Perdón, no sé qué dije al principio. ¿Qué fracción dedican a trabajar y qué fracción dedican a estudiar? Y eso no quisiera que dependiera endógenamente de los parámetros del modelo. En esta versión sencilla no lo vamos a derivar, simplemente sabemos que eso es una constante, no sabemos cuánto es. Cuando resolvamos el modelo con toda la optimización dinámica y todas las escogencias, etcétera, que es complicado, vamos a saber cuánto es eso y de qué parámetros depende. Cuando U estrella o 1 menos U estrella es más grande o más bajito y de qué parámetros depende U estrella o 1 menos U estrella sea más grande o más bajito. Pero eso lo derivamos después, ¿vale? Y última pregunta, Daniel, ¿podrías entonces subir a la ecuación 1 y a la ecuación 2? Es que creo que tengo una leve confusión entre las H y las U. En la No. 1, el N está multiplicado por una U, ¿verdad? O por una H. ¿Qué cosa, perdón? En la ecuación 1, el L que está dentro del 1 menos alfa, o que está al poder de 1 menos alfa, es una U y no una H minúscula, ¿correcto? Es una U, es una U. Ah, ok, perfecto, Pues ya. fíjense que en la ecuación quieren poner la U como palito para ¿vale? A veces me quedan como... Entonces, fíjense que en la ecuación 1 lo que tenemos es que se combina, perdón, esto lo debía haber dicho desde el principio, de pronto esto aclara un poco la duda que... Según de acuerdo con la ecuación 1, para producir el bien final se combinan capital humano existente y trabajo. Pero fíjense que no todo el trabajo de la fuerza de trabajo, la fuerza laboral de la economía, se dedica a la producción del bien final. Solo una fracción U minúscula de ese L se asigna a la producción del bien final. Entonces el L hay que multiplicarlo. Es esa fracción de tiempo, lo que está escrito ahí. Fracción del tiempo que los trabajadores dedican a la producción del bien final. ¿Eh?
Y luego el remanente de ese U, que es 1 menos U, pues tienen que asignarlo a la otra cosa que van a hacer en el modelo, que es estudiar. Y va a haber, obviamente cuando resolvamos el problema dinámico, el problema de ejecución dinámico, el trade-off va a ser entre trabajar y estudiar. Ya lo miramos, pero ya planteamos el modelo y el trade-off lo alcanzamos a ver en el planteamiento hoy. Igual que cuando planteamos Ramsey, hay un trade-off entre consumir y ahorrar, o sea, entre consumo hoy y más capital físico mañana para producir más y consumir más mañana. Acá en este modelo lo que va a haber es un trade-off entre trabajar y estudiar. Si trabajo más hoy, obtengo más consumo, más ingreso y más consumo hoy, pero tengo menos capital humano mañana porque estoy estudiando menos hoy. Y al tener menos capital humano mañana, yo voy a poder producir menos mañana y por lo tanto seguramente pues hay un trade-off que van a resolverlos. Acá no lo estamos resolviendo, acá estamos asumiendo que U que esa fracción U que los agentes dedican a trabajar y a estudiar es constante. Es constante en el estado estacionario, que es cierto que es constante. Vamos a ver en el modelo sofisticado que eso es constante. Daniel, qué pena, ¿podría repetir, por favor, qué fue lo que se dijo del parámetro B? U o Del B parámetro mayúscula. B minúscula, perdón. B minúscula. B minúscula es, haga de cuenta, un factor de productividad en el sector educativo. Fíjese en esa ecuación 3, que es la que está señalada en rojo ahí. Estamos asumiendo que esa es la ecuación que nos describe cómo se forma nuevo capital humano. Lo que está a la izquierda de esa ecuación 3, que es H punto, es el cambio en el stock de capital humano en tiempo continuo. H punto, ¿vale? Y fíjese que el nuevo capital humano, el supuesto de este modelo, del modelo de Lucas, es que el nuevo capital humano se produce, se genera o se produce a partir de tiempo que dedican los estudiantes y capital humano existente. Piensen los profesores, en el capital de los profesores. Combinando esos dos factores, usted produce nuevo capital humano. Y B, usted lo puede interpretar como un parámetro de eficiencia en la formación de nuevo capital humano, o si quieren, aún más directo, como lo hacíamos en una tecnología de producción con capital físico y trabajo, es la eficiencia con la cual se combinan el tiempo de estudio de los estudiantes y el capital humano de los existentes de los profesores para formar nuevo capital. Es un parámetro de productividad en la formación de capital. Es lo que está escrito acá, creo. Exacto. Es el parámetro de productividad en la acumulación de capital. Es un parámetro mayor que cero y va a ser un parámetro súper clave que nos mide la productividad del sector educativo. Qué tan eficiente o qué tan productivo es el sector educativo. Y fíjense que aparece, ya bajando al final, fíjense que la tasa de crecimiento en el estado estacionario del producto por trabajo, que es lo que siempre nos interesa, depende el crecimiento económico en el estado estacionario, es decir, en el largo plazo, depende positivamente de alfa, que es la participación del capital humano en el producto. Depende positivamente de B, que es el parámetro de productividad del sector educativo. Y depende positivamente de la fracción que en el estado estacionario los agentes dedican, de la fracción del tiempo que en el estado estacionario los agentes dedican. La fracción del tiempo que en el estado estacionario los trabajadores dedican. ¿Vale? Y es un resultado que es
un poco obvio. Si el motor de crecimiento económico en este modelo es la formación de capital humano, no es sorprendente este resultado de que el crecimiento económico en el largo plazo, la tasa de crecimiento económico en el largo plazo en el estado estacionario dependa precisamente de qué tan importante es relativamente el capital humano en el producto, relativo obviamente al trabajo no calificado, de qué tan eficiente o qué tan eficiente o productivo es el sector educativo. Y tres, de que en el estado estacionario los agentes dediquen una mayor fracción de su tiempo al estudio y no al trabajo. Entonces, por los tres lados, digamos, todo depende de el capital humano. Obvio. Es lógico porque estamos asumiendo que eh, el motor de crecimiento económico en este modelo es de largo plazo, es la formación de capital. Esta es básicamente la versión más, casi que una versión de caricatura del modelo. Van a ver que esto es súper sencillo relativo a lo que donde veamos todo el proceso de optimización dinámica, la escogencia, digamos, el trade-off entre consumir y ahorrar y en el trade-off entre estudiar y trabajar, que van a ser, digamos, los dos márgenes en los que escogen los agentes. Y voy a hacerlo a propósito, digamos, el desarrollo completo del modelo con optimización dinámica para que ustedes, digamos, salgan de este curso también con por lo menos un modelo resuelto con optimización dinámica de dos sectores. Ya vieron uno que es Ramsey, pero tiene un solo sector. Ahora vamos a ver un modelo de dos sectores. Como el modelo de Lucas que vamos a empezar a ver ahorita. Ya la versión original, con un par de cositas que no le vamos a poner y se los voy a decir qué es. Esta es la versión, digamos, completa del modelo de Lucas. Un par de cositas chiquitas que no voy a meter porque no son del core, digamos, de lo que en su momento Lucas trató de proponer como un modelo de crecimiento basado en la creación de capital humano. Antes de comenzar con esa versión más complicada, quiero reiterar primero que todo depende, en este modelo todo depende del supuesto de que en la acumulación de capital humano hay retornos constantes en el capital. En la acumulación de nuevo capital humano hay retornos constantes en el capital humano existente. Es decir, en álgebra, en matemáticas, este HT que está a la derecha en esta ecuación 3 está elevado a la 1. No hay retornos marginales decrecientes en la acumulación de nuevo capital. Esa es la clave de todo, porque si no estaríamos otra vez en una situación como la que tenemos en Solow o en Ramsey, en donde el factor acumulable tiene retornos marginales decrecientes en su acumulación. Y eso hace básicamente, ya sabemos de Ramsey que en ese tipo de modelos el motor de crecimiento económico paga, porque cada vez el retorno del margen de nuevo capital humano es cada vez más pequeño en formar nuevo capital humano. Como en Ramsey, perdón, o en Solow, cada vez que se aumentaba el stock de capital, se acumulaba menos capital físico en el margen, y eso hacía que el motor... ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a la versión ya más completa y más sofisticada del modelo de Lucas? Esta es una versión casi que textualmente Mickey Mouse o de caricatura, pero les sirve a ustedes para entender un poco el motor y qué es lo que está detrás de los constantes. Y fíjense que estas son, perdón, antes, todavía no, fíjense que todas estas son hipótesis testeables. Uno podría testear empíricamente si los países, por ejemplo, que tienen mayor participación de su capital humano en el producto, crecen más rápido. Si países que tienen sectores educativos más eficientes crecen más rápido. Fíjense que en parámetros de eficiencia en el sector educativo uno puede meter temas como lo que estamos discutiendo en las últimas semanas o meses sobre, digamos, los bloqueos de los sindicatos de maestros a la renovación de clases, todo este tipo de cosas podrían entrar como la productividad del sector educativo y testear también si los agentes dedican más tiempo, es mayor la fracción de personas jóvenes que se dedican a estudiar que las que se dedican a trabajar, si esos países crecen más rápido. Si en los países donde las personas en edad escolar o universitaria se dedican más a estudiar que a trabajar, esos países deberían crecer más rápido. Esas todas son cosas falsificables o testeables y uno puede testearlas empíricamente.
¿Hay preguntas hasta acá? Bueno, entonces voy a empezar con la versión más, la versión original del modelo, más original del modelo. Con un par de simplificaciones que son inocuas, la verdad, son inocuas. Y se las voy a señalar en donde voy a hacer una simplificación. Versión original del modelo de crecimiento basado en la acumulación de crédito. Que es Lucas 88. Listo. ¿No hay ninguna pregunta antes de seguir? Bueno, entonces Hola, vamos a Daniel. Dale, dale. Qué pena, no sé si interrumpí a alguien, pero yo sí tengo una duda en la parte, como cuando empiezas a resolverlo, ¿qué le pasó al A mayúscula? Ahí en donde dice de la ecuación 2. Dime tú, ¿qué le pasó a la mayúscula? O sea, ¿por qué en esta ecuación no nos aparece? ¿En esta ecuación? Sí, exacto, como que ahí me perdí, que como que hicimos para que se desapareciera. Mira, a ver qué pasó y tú me respondes. Es importante eso. Fíjate que la ecuación 2 tenemos que YT minúscula es igual a A por HT a la UT a la 1 menos alfa, ¿cierto? ¿A es algo que varía en el tiempo o no? No, ya, Es constante. perfecto, gracias. Entonces, al sacar logaritmos y derivar con respecto, tú sacas el logaritmo de A, pero si A no varía en el tiempo, la derivada del logaritmo de A con respecto al tiempo es cero. Entonces aparece. Listo, No hay muchas ningún problema en gracias. hacer esas preguntas, Alejandro. Está perfecto. Saga, seguramente alguna otra persona la tenía. Por pena no pregunta, pero es perfecto que hagan esas preguntas. No, cero lío con eso. O sea, es mejor que pregunten eso, que se queden con la duda por pena y no después se pierdan estudiando. O vayan y me digan que YT punto sobre YT es A punto sobre A más alfa H punto sobre H más 1 menos alfa U sobre 1. A no tiene su índice, entonces cambia el tiempo, entonces la derivada del logaritmo de A con respecto al tiempo es cero. ¿Listo? ¿Alguna Daniel, yo otra tenía otra pregunta? pregunta. Adelante. No entendí por qué en estado estacionario la tasa de crecimiento de U es igual a cero. Vale. A ver, ahí es donde les digo que en modelos de un solo sector uno habla de estado estacionario. En Ramsey, en Solo, en acá, etcétera, donde hay un solo sector de producción, que es el sector de producción del bien final. Siempre que en modelos macro, no solo de crecimiento económico, sino en general macro, uno, si es macro de largo plazo, de alguna manera, no tiene que ser necesariamente un modelo de crecimiento económico, macro o macro de largo plazo. Uno habla de estado estacionario, tiene que introducir el concepto de crecimiento balanceado. Y crecimiento balanceado significa que ningún sector, los sectores de la economía crecen a la misma tasa. En otras palabras, no hay transferencia de factores de producción entre sectores. Acá, ¿cuál es el factor de producción que podría moverse de un sector a otro en este modelo? En esta versión sencilla de Lucas. Sería de U a H, ¿cierto? No. De Y, de producir el bien final, a producir educación, a producir nuevo capital humano. Y eso se mueve en el modelo, está explícito a través de U, que es la fracción del tiempo que los agentes dedican a una cosa o a la otra. Entonces lo que tenemos acá es que en el estado estacionario hay una senda de crecimiento balanceado donde no hay transferencia del factor trabajo no calificado de un sector a otro. Es decir, la fracción que los agentes dedican a producir el bien final y la fracción que los agentes del tiempo que los agentes dedican a formar nuevo capital humano en el estado estacionario es constante. No se mueve el trabajo entre sectores de producción.
O sea, se mantiene una senda de crecimiento balanceado, una senda de crecimiento estable, en otras palabras. Estable se refiere, balanceado o estable, se refiere a transferencia de factores de producción entre sectores productivos. Pues si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un modelo de crecimiento, no sé, donde tuviéramos capital, no sé, me estoy inventando algo, donde tuviéramos capital físico el capital físico se puede utilizar o en la producción del bien final o en el sector de investigación y desarrollo a través de infraestructura física de laboratorios, reactores, aparatos, etcétera. Uno en el estado estacionario en ese modelo no tendría transferencia de capital físico del sector de producción del bien final al sector de investigación y desarrollo. Esa fracción del capital físico que está en un sector y en el otro, en el estado estacionario debería ser constante. Fuera del estado estacionario, es decir, en la transición, no. En la transición es perfectamente válido y de hecho pasa que hay una transferencia del tiempo, en este caso, del tiempo de los agentes que se dedica esa fracción cambia en la transición hacia el estado estacionario, pero una vez la economía alcanza el estado estacionario, se introduce el concepto de estado de crecimiento balanceado, que no significa otra cosa que no hay transferencia de factores de producción entre sectores de la economía. En esta economía hay dos sectores, el sector que produce el bien final y el sector que produce educación, o lo que llamamos el sector de acumulación de capital. Listo, gracias, ¿Le Daniel. respondí su pregunta, José Pablo? Sí, sí, súper bien. Vale, vale. ¿Hay alguna otra pregunta o cualquier duda, aclaración es válida de nuevo? No se queden con preguntas que tengan. Daniel, una pregunta. El- digamos, el proceso de convergencia a un estado estacionario depende de cómo varíe U en el tiempo o en este modelo, digamos, ya está en estado estacionario. No, en este modelo, acá no lo vemos porque es una versión caricaturizada, pero, pero depende, entre otras cosas, de cómo cambia U, pero también cambia H y también cambia H. Acá no tenemos K todavía. En el modelo de Lucas, en el que les voy a presentar, voy a empezar a plantear ahorita, sí tenemos K. Entonces, entre otras cosas, sí depende de cómo se mueve U, pero también cambia K y también cambia H. Pero uno siempre en estos modelos, esto puede ser una cosa, esto es algo cierto, uno en la presentación de estos modelos en cualquier curso de crecimiento económico, uno no se preocupa tanto por la transición. La transición importa, digamos, si uno quisiera usar este modelo para calibrarlo para algún país y ver en qué punto de la transición está, etcétera, etcétera. Uno en estos modelos, ya en la parte teórica, en la parte analítica de estos modelos, uno normalmente resuelve condiciones de primer orden y se va a preguntarse de una, qué pasa en el estado estacionario, qué pasa una vez la economía ha convergido sí, no sé, el estado estacionario. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento? ¿Qué pasa con la fracción del tiempo que los agentes dedican a estudiar y a trabajar, etcétera, etcétera? Y eso básicamente es porque uno quiere preguntarse cuál es la tasa de crecimiento en el largo plazo y de qué parámetros estructurales depende para hacer estática comparativa. En este caso, la estática comparativa sale de un modelo súper sencillo, que es lo que tengo escrito en esta parte. Depende positivamente de alfa, que es la parte de B, que es la eficiencia del sector educativo, y de 1 menos su estrella, que es la fracción que en el estado estacionario los agentes dedican a estudiar y no a trabajar. O sea, depende negativamente de qué fracción del tiempo dedican. Y sí, tal vez la transición importa, digamos, cuando uno quiere resolver matemáticamente las cosas y quiere mirar cómo es la dinámica de transición y cómo es la senda de la economía hacia el estado estacionario, pues uno estudia eso. Que fue el taller de Excel, fíjense que ustedes hicieron para solo, es el taller de Excel. Cómo la economía converge al estado estacionario. Ahí lo vieron. En Ramsey uno hace el diagrama de fase y mira si, digamos, la senda, eso se llama la senda de equilibrio balanceado, cómo converge, si converge más pegada a una curva a otra, pero en últimas lo que uno quiere ver es qué pasa en el estado estacionario. Por eso no, en este curso no nos preocupamos tanto por la senda. Si metiéramos temas de calibración o temas puntuales de llevar el modelo a los datos de un país, pues nos preocuparíamos por esas cosas y cómo es la senda de transición hacia el Estado y cómo se mueve, en este caso, el factor trabajo de un sector a otro, perdón, en la senda, en la transición hacia el Estado. Esa es una pregunta válida, pero
digamos, no es lo que uno se pregunta, ¿no? La solución analítica. ¿Hay alguna otra pregunta o arrancamos con la versión? Vale, entonces, acá vamos a partir, bueno, primero, esta es la fuente principal de crecimiento económico. Es la acumulación de capital humano, ya se los había dicho. Y este modelo explica, me voy a tener un poco en esto así vaya más despacio de lo que creí. Logra explicar. Esto lo van a entender de pronto ahorita de una o de pronto cuando ya lo hayamos resuelto. Logra explicar divergencia temporal, tasas de crecimiento, ¿cómo se dice eso? Estos dos tienen la misma pata, si quieren. La tasa de retorno físico no necesariamente, esto es una cosa súper importante, más alta en los países más pobres. Y esto implica un hecho estilizado, o sea, un hecho recurrente que uno ve en los datos, y es que el capital físico muchas veces fluye de los países ricos a los... Esas dos cosas están obviamente conectadas. Muchas veces fluye de los países pobres a los países ricos. ¿Por qué creen que esto es importante? ¿Qué predice el modelo neoclásico, el de Solow o el de Ramsey? Es el modelo neoclásico macro. El capital debería fluir de qué países a qué países, de los ricos a los pobres o de los pobres a los ricos. En Solow, ¿dónde es la tasa de retorno a la acumulación de capital físico más alta? ¿En un país rico o en un país pobre? Dadas las otras cosas. Supongo que en un país pobre porque el capital es mucho más escaso, entonces en el margen es Exacto. mucho más productivo. Exacto. Entonces uno debería ver si uno cree en el modelo neoclásico tradicional, en Solow o en Ramsey, el neoclásico tradicional. Uno debería ver en los hechos, en la evidencia empírica, el capital físico fluyendo de los países ricos a los países pobres buscando tasas de retorno más altas, porque como los movimientos marginales a la son decrecientes, dadas otras cosas, dado la tasa de crecimiento de la población, dado esto, como un flujo condicional de capital, condicional a que los otros parámetros sean iguales, uno debería ver el capital físico fluyendo de los países ricos hacia los países pobres buscando tasas de retorno más altas, precisamente por los retornos. Y una cosa que uno ve es que en muchos casos, digamos lo normal, obviamente cada hecho estilizado tiene un contraejemplo raro que uno puede sacar decir, a este país no le pasó esto, válido, pero es la norma. Uno lo que observa
es que en muchas ocasiones el capital físico fluye de los países pobres a los países ricos. Y si lo haces porque está buscando tasas de retorno más altas, no porque los sean estúpidos o no busquen maximizar ganancias. Es porque definitivamente tiene que ser porque el capital físico en los países ricos tiene tasas de retorno más altas, o los activos en los países ricos tienen tasas de retorno más altas que en los países pobres. Entonces, algo diferente a lo que predice el modelo de Ramsey, solo Ramsey, tiene que estar pasando para que ese hecho estilizado se dé. Y este modelo logra explicar eso. Y aquí va a estar el quid de todo el asunto de este modelo, va a estar en las complementariedades productivas entre el capital físico y el capital humano. Y ahorita me detengo. Y ese es un hecho estilizado en la literatura sobre flujos de capital súper importante, que es contraintuitivo si uno tiene el marco de un modelo neoclásico como Ramsey. Porque Ramsey lo que predice es que, o solo lo que predicen es que el capital debe fluir de los ricos a los pobres, buscando tasas de retorno más altos, dadas las otras cosas. Es decir, ceteris paribus, uno debería ver el capital físico fluyendo, donde los retornos a la acumulación de capital sean más altos, que en ese modelo es en los países relativos. Dados, obviamente, una vez uno controla A por N, por delta, y eso no es lo que uno observa en la realidad. Entonces, este modelo logra explicar eso a partir de las complementariedades productivas entre el capital físico y el capital humano en la producción del bien final. Es un hecho estilizado súper importante. Más allá de, digamos, este ser el modelo de crecimiento basado en la acumulación de capital humano, uno de los modelos más importantes de crecimiento, también logra explicar esa aparente contradicción que hay en los datos, esa vía el modelo neoclásico, de los flujos de un tema que es más de macro de corto plazo, que son de capital o de macro más financiera, ¿vale? Y la explicación está basada en el fondo, en la existencia de esto es, digamos, logra explicar este modelo. Bueno, y además de que obviamente el crecimiento es el sector educativo, el crecimiento es la acumulación de capital. Partimos en el primer sector, es un modelo de dos sectores. El primero es el sector de producción del bien final. Donde la tecnología de producción del bien final está dada por lo siguiente. Asumir que el producto final de la economía, el PIB de esta economía, se produce a partir de la combinación de capital físico, aquí ya le metemos capital físico, y capital humano. Entonces, bueno, no voy a poner las cosas obviamente que ya son obvias. A es mayor que 0 y constante, o sea, vamos a asumir que aquí no hay crecimiento exógeno ni endógeno de la productividad, no hay sector de investigación y desarrollo. Ese canal lo vamos a cerrar. De nuevo, uno podría tener un modelo mucho más sofisticado de crecimiento económico basado en la acumulación de capital humano, donde también hay un sector de investigación y desarrollo, un tercer sector de investigación y desarrollo. Ese modelo existe en la literatura, es bastante más sofisticado. Entonces ya hay como 3 márgenes de decisión y se empieza a complicar. Entonces, A es mayor que 0 y constante. K no lo voy a poner, es el stock de capital físico. UT, Daniel, esa H es mayúscula, la de la posición de no, producción. no, es minúscula, ya va a ver, ¿vale? UT es la fracción, de nuevo, igual que en el modelo exactamente anterior, es la fracción del tiempo que los trabajadores dedican a la producción del bien final. H minúscula sub T es el capital humano per cápita
O sea, es H. Ya va a ver cómo. Y LT es el número de trabajadores de la economía, la población. Entonces, fíjense que reemplazan. Esto es un paréntesis, esto realmente no es parte del modelo. Para responder la pregunta que usted me hizo ahorita, esto es A, el producto total de la economía es A por KT a la alfa por UT HT. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Prima. No, 1 y esta que está en el paréntesis no la voy a bautizar como 1 prima. Son equivalentes. Simplemente reemplazando esta definición de H minúscula en la de arriba, me queda la de abajo. Me queda la que está en el paréntesis. ¿Vale? Entonces, fíjense que acá lo que se está asumiendo es que para producir el bien final se utiliza capital físico y capital humano. El capital humano total de la economía es el capital humano per cápita el capital humano por trabajador por el número de trabajadores que tengamos. Entonces, en otras palabras, ustedes volteen esto si quieren. El capital humano total es el capital humano por trabajador por el número de trabajadores que haya en la economía. Y entonces, el producto per cápita de la economía, que es el que nos interesa explicar a qué tasa crece, fíjense que aquí no voy a poner, es obvio que acá los dos factores de producción son capital físico y capital humano. Y se cumplen todas las condiciones sobre esa tecnología de producción. No las voy a decir explícitamente de nuevo, F de 0, 0 igual a 0, etcétera, etcétera. F' de K, F' de H, F doble prima de K, F doble prima de H, F es homogénea de grado 1, todo eso se cumple. A ojo, ustedes ven que todo se cumple, ¿vale? Entonces no voy a poner eso. La función de producción es homogénea de grado 1, entonces podemos obtener el producto per cápita. Fíjense que a nosotros no nos interesa el producto por unidad de capital humano, sino el producto per cápita. Igual que cuando teníamos el modelo de solo con progreso técnico. En ningún momento nosotros como objeto de estudio nos interesaba el producto por trabajador efectivo. Siempre nos interesaba el producto per cápita. Que nos tocaba irnos al producto por trabajador efectivo como una cosa intermedia para luego devolvernos y obtener el producto per cápita, era otro cuento, era una cosa algebraica, una solución algebraica. Acá lo que nos interesa explicar es el producto por trabajador, independiente de que los trabajadores tengan mucho o poquito capital humano. Lo que nos interesa es cuánto se gana cada persona en esta economía, o cuánto produce, perdón, cada persona en esta economía. Entonces, YT sobre LT es igual al producto per cápita de la economía, lo podemos expresar en función del capital per cápita, K minúscula a la alfa, por UT, HT. Es decir, podemos expresar el producto per cápita en función del capital per cápita, capital físico per cápita, y el capital humano per cápita. Una pregunta, ¿alguien tiene alguna confusión sobre UT? Sobre si UT es un factor de producción o no es un factor de producción o no. ¿O queda claro que no es un factor? A todos les queda clarísimo que no es un factor de producción. Daniel, a mí me causa una curiosidad, no eso, sino este capital humano per cápita es como esa cantidad de personas, digamos, capacitadas por el total de la población, más o menos. No. Haga de cuenta que cada trabajador en una economía en Colombia tiene 8 años de educación. Si usted multiplica 8 años de educación
si la proxy de capital humano es el número de años de educación, usted puede medir capital humano de diferentes experiencia en el trabajo, años de educación, años en el trabajo, etcétera, etcétera. Años de experiencia, perdón. Entonces usted tendría 8 años de capital humano por trabajador. Por el número de trabajadores sería el capital humano, el número de años de educación totales en la economía produciendo el bien final. ¿Vale? Y eso tendría que multiplicarlo por UT, que es la fracción que efectivamente de esos trabajadores se utiliza en la producción del bien final. Entonces, H minúscula es el capital humano por trabajador y H mayúscula es el capital humano total de la economía. Pero de nuevo, solo una fracción U de ese H total o de ese H minúscula, de ese H mayúscula, de ese H minúscula, se utilizan para la producción del bien final. En la otra fracción se utiliza para la formación de nuevo capital. ¿Sí? Haga de cuenta que usted, obviamente la economía, digamos, la economía tiene, ese fue mi primer capítulo de la tesis doctoral, la economía no tiene, el capital humano no está homogéneamente distribuido. Es decir, hay unas personas que tienen 0 años de educación, y hay otra gente que tiene, no sé, los 11 de colegio, más 5 de pregrado, más 2 de maestría, más 5 de doctorado, más 2 de postdoctorado, no sé cuánto da eso, 20 y pico de años de educación. Entonces, el capital humano no está homogéneamente distribuido. Entonces, uno podría plantear en su momento un modelo de estos, pero con capital humano heterogéneo, donde hay una función de distribución de los años de educación o del capital humano entre los agentes y mirar si ese capital humano está más igualitariamente distribuido, si la economía crece más rápido o es más productiva, que en una economía donde está heterogéneamente distribuida. Es una pregunta válida. La desigualdad en la distribución del capital humano afecta a la productividad agregada. ¿Cómo la afecta? ¿Positiva o negativamente? De cierta manera, esa es una pregunta relevante. En su momento yo escribí un trabajo sobre eso, porque digamos, hay una literatura vieja, digamos, de los 80s y 90s, en donde algunos académicos decían con razón que la desigualdad puede ser positiva para el crecimiento económico, bajo el argumento de que si el capital físico se concentra en aquellas personas que tienen más capacidad de ahorro, es decir, se distribuye no igualitariamente, entonces esas personas con más capacidad de ahorro, si el capital lo tienen pocas personas y tienen alta capacidad de ahorro, eso puede generar efectos positivos sobre el crecimiento económico a largo plazo en un modelo donde la fuente de crecimiento es el físico. Pero eso no necesariamente es cierto cuando uno habla habla en términos de desigualdad en la igualdad de oportunidades para acceso a la educación o en la igualdad en la distribución del capital humano. Ahí el resultado es el contrario. Entre más igualdad haya en la distribución del capital humano, mayor es la tasa de crecimiento a largo plazo y mayor es la eficiencia agregada. Es decir, hay dos hipótesis. ¿La desigualdad es positiva para el crecimiento o es negativa para el crecimiento? Y la respuesta es, depende. Las dos explicaciones pueden tener una validez teórica, pero mientras que una literatura inicial o lo que yo llamo vieja había dicho que la desigualdad es positiva para el crecimiento económico a largo plazo o para la productividad agregada, cuando uno tiene en cuenta la distribución del capital humano, eso no necesariamente es cierto. Entre más igualitariamente esté distribuido el capital, más productividad agregada hay y más crecimiento económico. Eso hay. Acá no tenemos eso. Acá estamos haciendo un supuesto fuerte, obviamente porque pues no es sencilla, es difícil, pero estamos asumiendo que el capital humano está homogéneamente. De nuevo, podría colgarle esa bolita a es decir, ¿qué pasa si en el marco de este modelo tenemos una distribución del capital humano desigual entre agentes? Tendríamos una integral, el capital humano total sería la integral del capital humano individual multiplicado por la función de distribución. Entonces, pues eso se complica. Matemáticamente pero eso se puede hacer, digamos. Misterio se puede hacer. Listo. Entonces, ese es el sector de producción del bien final. De nuevo, no voy a escribir la caracterización punto por punto de lo que cumple esta función de producción. Se ve a ojo que cumple todas las características que queremos.
homogeneidad grado 1, rendimientos marginales positivos pero decrecientes. Ahora en los dos factores, ahora tenemos dos factores acumulables acá. La función es, ya les dije, es homogeneidad grado 1 y cumple las condiciones de INADA, ¿vale? En cada momento del tiempo, vamos a asumir que en cada momento del tiempo, no, déjenme primero poner va más en orden si lo pongo así, en mis notas está distinto. Vamos a asumir que sí, vamos a hacer así. La ecuación dinámica de acumulación de capital físico, igualito que en Ramsey, ya escrita en términos per cápita, ¿vale? Bueno, perdón. Bueno, no importa, hagámoslo así. Hacerlo así, perdón, ya van a ver por qué no lo puedo. Tengo que asumir primero supuestos. Vamos a suponer. Esto simplifica las cosas simplemente. Que no hay crecimiento de la población. La población es constante, es decir, L punto sobre L es igual a N es igual a 0, ¿vale? Ahora sí, una vez sabemos que no hay crecimiento de la población, la función dinámica de acumulación de capital físico, la ecuación dinámica de acumulación. Esto lo vamos a resolver en tiempo discreto, ¿no? Ecuación dinámica de acumulación de capital es la siguiente. El capital per cápita en T+1 es igual al capital per cápita en el periodo anterior más YT menos CT. Y vamos a asumir que delta K es igual a 0. Es decir, asumimos que no hay depreciación del capital, que la tasa de depreciación del capital físico es 0. Y la del capital humano también la vamos a asumir. Si asumiéramos que es positiva, simplemente aquí en este término nos aparecería un menos delta K por K minúscula. Pero yo no quiero, es más fácil no cargar tanto parámetro. No cambian absolutamente nada lo que sale de este modelo. Asumimos que la depreciación del capital es igual a 0, que el capital físico no se deprecia, ¿vale? Entonces, fíjense que lo único que estoy diciendo acá, fíjense que la otra forma de leer esta ecuación es KT más 1 menos KT es igual a YT menos CT. ¿Esto qué es? KT más 1 menos KT. Es IT, ¿cierto? Es la inversión. Es el cambio en el stock de capital. Es igual a YT más CT. O sea, YT es igual a C más I. La ecuación macro, la identidad macro básica. En una economía sin gobierno y sin sector externo. Una economía, en otras palabras, una economía cerrada y sin gobierno. Esta va a ser la ecuación dinámica de acumulación. Entonces, KT más 1, esta es la que vamos a utilizar ahorita, la que está abajo, es igual a KT más Y, que es A, KT
Esta es la que vamos a utilizar, ¿vale? Esta es la ecuación 2. Esta la vamos a llamar la ecuación 2 con 2. Y el segundo sector de la economía es llamémoslo el sector educativo o sector de acumulación de capital. Y en esa tecnología de producción de nuevo, y vamos a asumir acá que la tecnología de producción de nuevo capital humano, a mí me gusta llamarla así, hay gente que dice, no, la función dinámica de acumulación de capital humano, pero es una tecnología con la cual se produce nuevo capital humano. La tecnología de producción de nuevo capital humano está por la siguiente opción, que es, de nuevo como la teníamos antes, HT más 1 igual, el capital humano per cápita en el periodo, en el siguiente periodo es igual al capital humano que había hoy más el nuevo capital humano que se forma hoy. Entonces aquí estamos asumimos delta H, la tasa de depreciación del capital humano igual a 0, ¿vale? Estamos asumiendo que el capital humano no se deprecia. Fíjense que esto se podría reescribir tal cual hicimos arriba con el cambio en el stock de capital. Como HT más 1 menos HT es igual a B por 1 menos UT por HT. Fíjense que esto es el cambio en el stock de capital humano. Y nosotros estamos diciendo que el nuevo capital humano se produce a partir de la combinación de tiempo de los agentes, la fracción del tiempo de los agentes dedicada al estudio, a la formación de nuevo. Y este factor que es el capital humano existente. Más capital humano existente. Tal cual la teníamos antes. Simplemente que antes decíamos que esto era en tiempo continuo, esto lo llamábamos h punto. Acá como estamos en tiempo discreto, estamos ht más 1 menos ht, ¿vale? Pero esto era el ht punto que teníamos en el modelo. La versión mucho más sencilla que vimos al principio de la clase, ¿vale? Entonces aquí, y B, de nuevo, B es el parámetro, este parámetro va a ser clave B es mayor que 0, es el parámetro de eficiencia del sector educativo. Así como A era el parámetro de eficiencia en el sector de producción del bien final, no lo pusimos, pero ustedes ya saben que A es la eficiencia con la cual, en este modelo, la eficiencia con la cual se combina el capital físico y el capital humano para producir el bien final. Acá B es la eficiencia con la cual se combinan el tiempo dedicado al estudio por parte de los agentes y el capital humano existente, que también interactúan, si quieren verlo así, profesores y estudiantes para producir nuevo capital. ¿Vale? Y obviamente en pandemia interactuamos muy virtual y es muy... Entonces obviamente uno podría decir que la virtualidad pues baja la eficiencia, claramente baja la eficiencia de producción de nuevo capital. Y fíjense que acá nuevamente nos aparece no nos aparece. Estamos haciendo un supuesto clave y es que la formación de nuevo capital humano, hay retornos constantes en el capital humano en la formación de nuevo capital humano. Es decir, este HT que está acá a la derecha de estas dos expresiones está elevado a la 1. No estamos asumiendo que hay retornos decrecientes en el capital humano existente para la formación de nuevo capital humano. Y ese supuesto es clave para encontrar lo que vamos a encontrar, que es que hay crecimiento económico positivo, sostenido y endógeno. Y ahora sí, endógeno completo. Me voy a detener acá. ¿Hay alguna pregunta? Hay un par de minutos si quieren hacer alguna acción o quieren que sea algo, me devuelva algo.
si hay preguntas. Martín, adelante. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta sobre el artículo de Mankey, Romer y Weil que utilizamos para el taller. Ellos citaban como ese hecho estilizado que como que desacreditaba ciertas de las conclusiones del modelo de Solow sobre el flujo de capital entre países ricos y países pobres. Y ellos justificaban, no sé si habré leído mal, que eso tenía que ver con que el retorno o la productividad marginal del capital no es igual a la tasa de interés o como al precio que le pagan. ¿Cómo así? Esa parte no la entendí. No, eso no es cierto. Aquí, ahí el punto, fíjese que use usted Mankey, Romer y Weil. O sea, la acumulación de capital humano a la Mankey, Romer y Weil, o úsela a la Lucas, como lo estamos haciendo acá, que son dos formas de ver la acumulación de capital humano. En Mankey, Romer y Weil era destinando recursos físicos. Acá es destinando tiempo y esfuerzo de los agentes y capital humano existente. En cualquiera de los dos casos, lo que uno tiene es una tasa de retorno al capital físico que depende positivamente del nivel de capital humano que tiene la. Y eso es lo que explica la aparente contradicción que hay entre el modelo neoclásico, o sea, Solow o Ramsey, con los patrones de flujo de capital que uno observa. Acá nos estamos adelantando un poquito, pero el punto va a estar en las complementariedades entre el capital físico y el capital humano. Complementariedades productivas no es otra cosa que la productividad marginal del capital depende positivamente de la cantidad de capital físico que haya y la productividad marginal del capital humano, perdón, déjenme decirlo de nuevo, la productividad marginal del capital físico depende positivamente de la cantidad de capital humano y la productividad marginal del capital humano depende positivamente de la cantidad de capital físico que haya. Eso es complementariedades productivas. Y como tanto en Mankey, Romer y Weil o en Lucas o en cualquier modelo con capital humano normal, digamos, sin cosas extravagantes o raras, eso pasa, hay complementariedades productivas. Eso explica que los flujos de capital no necesariamente sean de los países ricos a los países pobres. Diana, ¿tienes una pregunta? ¿No? Vale. ¿Hay alguna otra pregunta o cerramos acá la clase? Bueno, nos vemos entonces el miércoles y apenas estamos empezando a plantear el modelo. Pues no, ya hay mucho planteado. Me falta un par de cositas y arrancamos a resolverlo. O sea, la clase entrante va a ser muy de álgebra, entonces prepárense. Va a ser complicado. Nos vemos el miércoles, que estén bien. Chao.